Vamos a ir a la palabra del Señor al libro de Lucas, capítulo 2, verso 14. Lucas 2, 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y nuestro tema para esta tarde se titula Paz con Dios. Paz. Es una hermosa palabra, pero que en muchos casos se torna bastante esquiva. Se torna como agua en las manos, algo que se va rápidamente. Y de hecho, cuando miramos la historia y vemos los datos que se nos entregan de los últimos 3.500 años, tan solo 250 aproximadamente han estado libres de guerras, de peleas. Y en el mismo tiempo, 8.000 tratados de paz han sido hechos, los cuales han sido quebrados, rotos una y otra vez. De hecho, desde el año 45, hace casi 100 años, más de 140 guerras, 13 millones de muertes aproximadamente han ocurrido durante los últimos 80 años aproximadamente. Es algo terrible. Entonces, cuando miramos estos datos, miramos esta información, es obvio que debemos reconocer que la paz es algo esquivo para el ser humano. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que hemos hecho mal? ¿Dónde está la raíz de todo este asunto? Más en nuestros días, cuando vemos gran prosperidad, cuando vemos que el acceso a la educación es algo muchísimo más profundo que años atrás, vemos el acceso a la información, nuevas oportunidades, los países crecen, se desarrollan, pero más allá de todo esto, nos damos cuenta de que a la luz de los datos que nosotros podemos ver, no hay paz. No hay paz. Y todos estos datos que dimos de guerras, de luchas, precisamente muestran esa insatisfacción del ser humano. Esa insatisfacción en las cosas que han logrado, dando a entender que hay algo en el hombre, hay algo en el ser humano que le impide, más allá de las cosas positivas que puede ir alcanzando en este mundo, les impide alcanzar paz real, paz verdadera, y muchos ocultan la insatisfacción en lo que se llama un espíritu de superación, algo muy bueno, por supuesto, algo que reconocemos como algo muy positivo, pero que para muchos se convierte en un simple escondite, en un simple lugar donde esconder, donde tapar, donde cubrir la imposibilidad de alcanzar satisfacción. Así que se logra una cosa, luego se busca otra, y cuando ya se dan cuenta de que aquello no trae esa paz que tanto anhelan, entonces comienzan una seguidilla de situaciones buscando precisamente la paz, esa paz que le da satisfacción plena y total. Así que comienzan a buscar culpables, por supuesto. Algunos van a decir que son las leyes que impiden que uno pueda lograr paz, pensando que si no hay ninguna restricción van a poder sentirse realmente plenos. Otros culparán a los gobernantes, algunos otros culparán a la religión y dirán, por ejemplo, que la religión es la culpable de las guerras, pero eso es un error. Que usen a la religión como excusa para poder satisfacer algunos anhelos de su propio corazón es un asunto muy diferente. La mayoría de las guerras ha sido por avaricia, ha sido por orgullo, ha sido por aprovecharse de algunas otras naciones.
pero para de una u otra manera justificar aquello y exculparse a sí mismo, simplemente entonces van a decir que puede ser la religión o alguna otra situación. Y aquí yo no estoy hablando y no pretendo hablar de paz a nivel de países o una paz social, ni tampoco de esa paz como un mero sentimiento favorable, como algo circunstancial que me hace sentir bien, que me hace sentir dichoso por algún momento o algún tiempo, sino yo quiero hablar de la paz que nos presenta este versículo y muchos otros versículos de la palabra del Señor, de una paz verdadera, que tiene una trascendencia eterna, que tiene que ver ahora con la paz con Dios. De esa paz es la que yo quiero hablar en esta hora, entonces, paz con Dios. Ahora la Biblia enseña con claridad que el hombre por naturaleza no está en paz con Dios, no tiene paz con Dios, debido a que toda la raza humana está bajo pecado, está en enemistad contra Dios, está en guerra contra Dios. Como mencioné, los últimos 3.500 años han sido un porcentaje menor de años sin guerra. Ha habido un tiempo de paz en el mundo entero, pero en lo que respecta a la relación con Dios, todo ser humano, cada día de su vida, está en enemistad contra Dios. Y esta enemistad se inició en el huerto del Edén, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, buscaron precisamente la paz por medio de sentimientos favorables. Vieron que el ofrecimiento que Satanás le hizo era agradable a sus ojos, era algo que le daba un placer inmediato, y no ahora la paz la lograban por medio de la comunión con Dios. Esa paz verdadera que se encuentra en la comunión con Dios, ellos la abandonaron para buscar una paz como un mero sentimiento favorable, algo que les fuera beneficioso a sus propias vidas. Así que allí se origina esta enemistad entre Dios y el hombre. ¿Y por qué no puede el hombre alcanzar comunión con Dios? ¿Por qué no puede estar en paz con Dios? Porque debemos conocer quién es Dios en primer lugar. Y la Biblia nos habla de que Dios es santo. Él no tolera la maldad, no tolera la desobediencia, el orgullo, la avaricia. Él no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, cualquier pecado cometido, sea de palabra, de hecho o pensamiento, es una ofensa a Él. Es una ofensa a su perfección. Por ende, entonces, Dios debe tratar con aquel pecado, con aquella desobediencia, con aquel orgullo, con aquella avaricia. Porque también nuestro Dios es un Dios justo. Y precisamente entonces toda esa actitud pecaminosa del hombre es enemistad contra Dios. De hecho, Pablo en el libro de los Romanos dice que los designios de esta naturaleza caída, los planes, la esencia de la vida del hombre es enemistad contra Dios. Pero el hombre, el ser humano, trata de buscar paz en sentimientos favorables, en cosas que le puedan traer una felicidad. Por ejemplo, vivir autónomos de Dios. Es uno de los medios que las personas usan para intentar tener paz verdadera. Vivir autónomos de Dios. Eso fue lo que pensó Eva en el huerto del Edén. Que ya no iban a tener que vivir en obediencia a Dios, sino ellos iban a poder ser sus propios dioses y establecer sus propias normas y sus propias leyes. Básicamente ellos deseaban vivir autónomos de Dios. Otros, por medio de las distracciones, buscan paz, distracciones de todo tipo, que ocupen sus horas. Por medio de las tecnologías gastan gran parte del día, de tal manera que su mente se mantiene ocupada en aquellas cosas y sienten placer. Otros tal vez irán al alcohol, las drogas, aquellas cosas que le hagan sentir momentos de felicidad.
Otros abrazarán el ateísmo, prestando atención a sus argumentos falsos y apagando el instinto humano que tiene de adorar, a algo. Y al final reemplazar al Dios que dicen no creer por otros dioses, como los artistas, sus propias ideas, las riquezas, la entretención. Pero nada de esto satisface finalmente. Otros tal vez querrán tener el pensamiento de la mayoría, sintiéndose bien por pensar como todos piensan. Otros tal vez van a apuntar a la familiaridad. Ya están costumbres en lo que se hace. Que esa conciencia donde Dios escribió sus leyes ha sido reprogramada de tal manera que ya no nos acuse por nada de lo que se haga, por nada de lo que se esté pensando. Pero más allá de esto, todo ser humano está bajo esta terrible situación. Y entonces no hay paz con Dios. No podemos alcanzar esa vida perfecta delante de Dios que nos da esa paz de vivir bajo la comunión con Dios. Y es terrible pensar de que si no es transformado el hombre, de que si no hay un cambio en su vida, si no alcanza paz con Dios, el ser humano está bajo condenación. Y no solamente bajo condenación, sino bajo la ira de Dios. Y este es un problema universal. Todos pecaron, por ende, no pueden alcanzar la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios, bajo condenación y bajo la ira de Dios. Queridos amigos, morir sin Dios, morir sin tener paz con Dios, sino siendo enemigo de Él, rechazándole, es una espantosa, una terrible situación. Y es importante que tú puedas comprender esto, porque esto es lo que la Biblia nos enseña, es lo que la Biblia con claridad nos prescribe, nos deja para nuestro entendimiento. Y cuando pensamos que gran cantidad de personas, segundo a segundo, minuto a minuto, dejan esta vida en enemistad contra Dios, en enemistad contra el Creador, y mueren buscando y anhelando una paz que nunca pudieron hallar. De hecho, desde que comenzó este mensaje, hace un par de minutos atrás, muchas personas han muerto y lo han hecho en enemistad contra Dios. Y esto es algo terrible. Personas que durante su vida dijeron, yo no quiero a Dios en mi vida. No quiero rendirle cuentas a Dios, no quiero vivir para Él, no quiero vivir bajo su voluntad. Qué triste es que aquellas personas que han partido van a ir al infierno. Y es una realidad de que muchos se dan cuenta demasiado tarde, cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay nada que hacer. Porque la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego simplemente el juicio. Así que mueren buscando algo que les es esquivo, paz verdadera. Muchas cosas son útiles en nuestra vida y nos alegramos de poder tenerlas. Tener acceso a Internet, poder comunicarnos con nuestros seres queridos cuando deseemos y donde deseemos. Tener dispositivos electrónicos, tener muchos avances que nos facilitan la vida en comparación a años anteriores. Pero si tú lo piensas, por muy importante que sean, aquellos no son esenciales. La humanidad vivió casi 6.000 años con ellos y se desarrolló. Pudieron vivir sin mayores problemas, se las arreglaron para vivir sin tecnología, sin electricidad, sin nada de aquello. Así que son muy importantes, pero no son algo esencial, que si no está, vamos a morir. Pero hay algo que sí es esencial, queridos amigos. Y esa es precisamente lo más grande en la historia humana.
porque aquello suple la más grande necesidad que el hombre tiene, que es tener paz. Y es esencial en nuestra vida entender que aquella paz viene precisamente por recibir el perdón de Dios y la reconciliación con Dios. Nuestra vida está en enemistad contra Dios. No podemos hallar paz verdadera al estar en enemistad contra Dios. Entonces ahora lo esencial en la vida es entender que la paz verdadera, la paz real, la paz con Dios la hallamos cuando nuestro Dios nos perdona. Nuestro Dios nos recibe. Somos reconciliados con Dios y aquella es la oferta de misericordia, la oferta de paz con Dios. ¿Cómo podemos alcanzar paz con Dios? Dado que esto es esencial, ¿cómo podemos hallar paz? Y nuestro Dios, entonces, aquel que es el enemigo del hombre, aquel contra quien el hombre se rebela día tras día y no quiere considerarle, el mismo Dios envió un Salvador. La muestra de amor más sublime, la muestra de amor más grande que tú puedes conocer, en que siendo pecadores, estando en enemistad contra Dios, lejos de Dios, viviendo para nosotros mismos, Cristo vino a esta tierra a morir y a entregar su vida en rescate por pecadores. Vivió una vida perfecta, una vida tanto en palabras, en pensamientos, en hechos, en todo lo que hizo, fue perfecto delante de Dios. No se halló maldad en él, pero luego, sin pecado, él dio su vida en la cruz del Calvario en favor de otros que sí eran pecadores. Pablo lo expresa de manera hermosa en 2 de Corintios. Al que no conoció pecado, a Cristo que vivió una vida perfecta en obediencia a Dios. Él se hizo pecado. No en el sentido de que fue pecador como el hombre, sino en el sentido de que llevó las consecuencias del pecado del hombre allí en la cruz del Calvario, para que el hombre ahora entonces pueda hallar paz con Dios. Es una paz diferente a la paz del mundo. Nuestro mismo Señor expresó en Juan: mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero él marcó una distancia infinita entre la paz que él da y la paz del mundo. Y dijo: yo no la doy como el mundo la da. El mundo la da basada en cosas pasajeras. Pero la paz que Cristo da es una paz que nos da comunión con Dios, que nos da acceso a su trono de gracia. A todos quienes creen en Cristo, ponen su confianza en Él, aquellos que son salvos de la condenación y la ira venidera. Y esto es un regalo gratuito que viene de la pura misericordia de Dios. Cualquiera sea la situación en la que un hombre o una mujer pueda estar, cualquiera sea la realidad, el contexto en el que te desarrolles, dos cosas son importantes que tú conozcas. En primer lugar, que necesitas tener paz con Dios. Y en segundo lugar, es que Dios no hace acepción de personas, por ende tú puedes hallar paz con Dios. Esta paz que solo puede ser experimentada cuando hemos recibido el perdón divino y hemos sido reconciliados con Dios. Por eso es que este mundo no puede dar paz, te puede dar tranquilidad, pero siempre hay miedo, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a las circunstancias que no se escapan de tu control. Y ves a personas que en este miedo hacen cosas que sorprenden muchas veces. El hombre no puede hallar paz. No puede tener esa ausencia de temor, de miedo al porvenir, porque aquello solo lo da el tener paz con Dios, porque entendemos ahora que no estamos bajo condenación, sino que aún ahora la muerte es un triunfo para el creyente. Y la Biblia nos presenta entonces
la manera en cómo recibimos aquel perdón, cómo somos reconciliados con Dios. Y en primer lugar, es un arrepentimiento verdadero delante de Dios. Es un cambio de mente con respecto al pecado. Es reconocer que somos enemigos de Dios. Es reconocer que hemos rechazado a Dios, que hemos sido indiferentes a Él, o que tal vez le hemos odiado. Es un entendimiento de nuestro orgullo, es un entendimiento de la avaricia que hay en nuestro corazón, es un entendimiento de la mentira, del engaño, que es parte de esa naturaleza caída de todo ser humano. Es un entendimiento de cuánto ofende a Dios, y ahora continúa después de este entendimiento un sentimiento de tristeza, un dolor por el pecado. Pero ese dolor ahora, a diferencia de un mero remordimiento donde la gente se lamenta para luego simplemente volver a hacer las mismas cosas, el arrepentimiento del cual la Biblia nos habla tiene que ver con una tristeza tan profunda al conocer el pecado que te lleva en primer lugar a confesar tu pecado delante de Dios. Decirle: Señor, esta es mi realidad. Te he rechazado. No me has interesado en las cosas espirituales. No entendía nada de esto. Yo pensaba que toda la vida eran los bienes que yo poseyera, las cosas que yo alcanzara, las cosas que yo pudiera lograr en esta vida. Pero me doy cuenta que nada de esto sirve. Y te he ofendido día tras día. Mentiras, engaños, avaricia, orgullo. Una infinidad de cosas que día tras día en palabra, hecho y pensamiento yo he hecho en contra de ti. Y Señor, ahora he entendido cuánto esto te ofende, Señor, y te pido perdón por todo esto. Y ese cambio de mente involucra ahora un odio a ese pecado que antes amaba, un deseo de apartarte de aquellas cosas que antes practicabas. Arrepentimiento en primer lugar. Es venir delante de Dios y decirle: he sido enemigo y me doy cuenta que no tengo absolutamente nada que poder hacer frente de ti. Te pido perdón por toda esta actitud tan rebelde delante de ti. Pero en segundo lugar ahora, es comprender que tú no puedes pagar la deuda por tu pecado, que no hay nada que tú puedas hacer para ganarte la comunión con Dios, para ganarte la paz con Dios, para ganarte la reconciliación con Dios. Es reconocer que Dios sigue exigiendo una vida perfecta para poder estar en comunión con Dios, con Él. Así que no tan solo te arrepientes de esa vida, sino que en segundo lugar ahora tú crees que Cristo es el sustituto perfecto, que Cristo es aquel que fue a la cruz del Calvario, siendo sin pecado, para pagar por el pecado de aquellos que precisamente vienen delante de Él, confiando en Él, aferrándose a Él como el único que puede darle comunión, paz con Dios. Arrepentimiento y confianza en Cristo. Y aquel que lo hace, dice la Biblia, recibe paz. Mira lo que dice Pablo a los romanos: justificados entonces por la fe, siendo declarados justos, el pecador en los méritos y en la obra de Cristo, cuando vienen arrepentimiento y fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aquel que lo hace recibe paz, pero es una paz que realmente funciona, porque el temor ahora es reemplazado con gozo, con paz cuando confiamos en Cristo. Y esto es básicamente porque la guerra ha terminado. Dijimos 8.000 tratados de paz en los últimos 3.500 años y todos han sido rotos de una u otra manera. Han sido treguas solamente, algo temporal para luego volver una vez más a aquellas batallas, a aquellas luchas. Pero cuando hablamos de la paz con Dios, de cuando somos recibidos por Dios por medio de Cristo, cuando creemos
en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. No es una tregua temporal. La guerra ha terminado. Ya no hay enemistad. Ahora hay comunión. Ya no hay condenación. Ahora hay libertad. Ya no hay ira de Dios. Ahora estamos bajo la gracia y el amor de Dios. Hay un nuevo tratado de paz. Pero este tratado de paz es un tratado unilateral hecho por Dios. Es un pacto de paz que nunca será quebrantado, porque es una paz que Dios da y que no depende del hombre, no depende de nosotros. Nosotros simplemente recibimos ahora los beneficios de ese tratado, donde hay cláusulas maravillosas, puntos realmente sublimes para quienes están en paz con Dios. Por ejemplo, ahora tenemos la paz de Dios. Porque el que está en paz con Dios disfruta de la paz de Dios. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Esa paz guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos, nuestra mente. Ese es uno de los beneficios del tratado de paz que Dios hace por medio de Cristo. Paz de Dios. Piensa en lo siguiente, ¿qué pasa? ¿O qué ocurre cuando un cristiano, aquel que está en paz con Dios, cae en pecado? Porque los cristianos no son perfectos, batallan contra el pecado y algunas veces caen. Pero al estar en comunión con Dios, al estar en paz con Dios, los puntos de ese tratado indican que Dios nos atrae a Él con una amorosa disciplina, trayéndonos de vuelta. ¿Para qué? Para que podamos entonces ser traídos al camino del Evangelio, al camino de la vida cristiana, con amorosa compasión, con amorosa disciplina. Entonces nos trae al camino una vez más. Pero producto de esa paz con Dios, jamás alguien que está en paz con Dios ha de perder aquella bendición. Mira, déjame ilustrarte esto. Tal vez ha sido un circo en algún momento de tu vida y están estos malabaristas en grandes alturas y te das cuenta que hay una malla que evita que si ellos pierden el equilibrio, puedan caer peso muerto en el suelo y puedan morir o tener graves consecuencias. Es que hay una malla que los recibe ante cualquier problema. Y así es el que tiene paz con Dios. En esta vida puede caer, pero la gracia del Señor los sostiene y los trae amorosamente una vez más a la comunión con Dios. Esa malla impide que caigan completamente. Esa es una de las garantías, de los beneficios que tiene aquel que está en paz con Dios. Dios lo sostiene. A pesar de las dificultades, aún a pesar de las caídas que pueda alcanzar, el que está en paz con Dios disfruta de la paz de Dios que lo sostiene hasta el final de sus días. Pero también hay muchos beneficios, pero quiero hablar de la paz. Y además de disfrutar de la paz de Dios, también disfruta de la paz en Dios. Porque ahora el creyente tiene esperanza de vida eterna. El creyente entiende que el término de esta vida en esta tierra no significa el término de todo, sino que allí comienza la verdadera vida. Cuando la lámpara de este mundo se apague, para aquel que está en paz con Dios ahora sabe, comprende, entiende y tiene seguridad de que comienza la verdadera vida. Se encenderá la lámpara del cielo. Es una paz al saber que ya no hay infierno, ya no hay condenación, ya no hay ira venidera, sino que ahora hay comunión, hay cercanía y hay acceso al cielo, a la vida eterna, estar con Cristo por siempre y para siempre. El libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice algo hermoso respecto a la esperanza que alienta al creyente y que puede entonces tener paz en aquellas promesas dadas. Dice Apocalipsis 21, enjugará Dios, hablando de aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Paz en Dios, paz de Dios y todo aquello porque hemos alcanzado paz con Dios por medio de Cristo el Salvador. Quiero concluir preguntando, ¿qué harás con todo esto? ¿Qué harás con el mensaje del Evangelio que nos habla de Dios? Que nos habla de nuestra realidad y de nuestra incapacidad para estar en comunión con Dios basado en nuestros propios méritos, sino peor aún, el mensaje del Evangelio que nos muestra la enemistad que hay en nuestro corazón en contra de Dios. Pero también este Evangelio es un mensaje de esperanza, de buenas noticias, buenas nuevas de salvación, que nos habla de que Cristo entonces es el camino, la verdad y la vida, y por medio de Él y solo Él es que podemos estar en comunión con Dios una vez más. ¿Acaso lo vas a dejar de lado como algo sin importancia? ¿Acaso vas a hacer oído a aquellas personas que dicen no te preocupes? Esto simplemente se va a acabar al morir. Y no prestas atención a las advertencias que en la vida se presentan para ti. Muchos años atrás, cerca de Puerto Varas, al sur de Chile, luego de un temporal de lluvia tremenda, de viento y todo aquello, hubo un socavón en la carretera que se iba a algún lugar y se formó un gran precipicio de más de 15 metros y la visión era bastante limitada, así que venían los vehículos y no podían ver aquel precipicio, aquel socavón en la carretera y caían, y uno tras otro fueron cayendo, uno tras otro comenzaron a caer a aquel hoyo que se había formado, y personas comenzaron a advertir a los conductores haciendo señas de luces, haciendo señas con las manos, pero muchos no creyeron, muchos no entendieron, muchos pasaron de largo y finalmente su destino fue aquel lugar. Muchos murieron en aquella ocasión. Y te pregunto ahora, ¿acaso vas a seguir el camino de aquellos que no consideran las advertencias amorosas de Dios? Y vas a buscar paz en otros lados, paz donde no la puedes hallar. Simplemente te conformas con sentimientos favorables y temporales. Simplemente te conformas con luchar una y otra vez por algo que es como el agua entre los dedos. Queridos amigos, no hay paz fuera de Dios. No puedes hallar paz verdadera, porque estar en paz con Dios es lo único que te puede dar perdón de pecados, vida eterna. Y debes pedírselo al Señor. Dile que Él te reciba. Dile que te haga entender estas verdades, que has buscado caminos alternativos, que has seguido sendas equivocadas. Dile al Señor que te reciba. Pídele perdón por esta enemistad, por tu pecado delante de Él. Confiésale todo lo que has hecho delante de Dios. Tal vez no te acordarás de todo, pero de estas familias que puedas agrupar, dile, esto es lo que he hecho en contra de ti, estas son las cosas que día tras día he hecho con mi vida. No he considerado las advertencias, no he considerado el Evangelio en absoluto, nada de esto me interesaba. Señor, perdóname. Y yo creo que no puedo por mí mismo estar en comunión contigo ni hallar paz contigo, pero sé que Cristo en la cruz del Calvario hizo el trabajo que yo no podía hacer. Si tú lo haces con sinceridad, el Señor te ha de recibir. El Señor te ha de dar paz verdadera, esperanza. Y para esta vida disfrutarás de aquella paz con la esperanza de que un día estaremos para siempre con nuestro Señor. Que nuestro Dios nos ayude a todos.